Post. 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 Putting our shit together. Poniendo nuestra mierda junta. Toma número 3. Tendrás que decir toma 8000 o algo así. Porque No, solo llevamos 3, no exageres. vamos, ¿está grabando esto? Sí, está grabando. Son las 11:30 de la noche. Estamos a 27 de enero de 2022. Qué nervios, qué tensión. Y sobre todo qué presión, porque realmente no sé qué se espera de nosotros. Ya, te lo juro. Y además porque encima no lo va a escuchar nadie, ni lo va a ver nadie. Aquí hemos venido a hablar de ¿qué? Pues de crisis existenciales, Yo venía a hablar de mi libro. de rayadas y de Lo otras siento mucho, mierdas. pero yo he venido aquí a hablar de mi libro. ¿Quiénes somos? Pues creo, me parece, no estoy seguro, ¿eh? Ajá. Me lo voy a jugar un poco. Juégatela, venga. Creo que eres Almudena o Dena, que eres una artista multidisciplinar porque actúas, porque cantas Bailo también, bailo. y porque bailas también, bailas, importante. Que el orden tendría que ser que actúas, que bailas Sí, y que cantas. sí. Y luego también hay una pequeña faceta tuya que estoy descubriendo ahora mismo, Una pequeña faceta mía. que es, no sé si forma parte de tu acting o algo así, Vamos a ver, tengo miedo, no sé qué vas a soltar por la boca. pero sí, hombre, no te pilla sorpresa. Esa faceta tuya de profesora de varios idiomas, español, Pero eso... francés, inglés, ¿te suena? Pero lo dices como si lo acabaras de descubrir y en realidad siempre ha sido mi hustle. Quizás como tú todavía sigues buscando el tuyo, pues te costaba Sigo buscando reconocerlo. tantas cosas. Sigue buscando tantas cosas. Pues mira, yo lo que veo delante de mí es un... Iba a decir un hombre de mediana edad. Un chaval cansado del día, no de vivir, Ah, creía. la verdad. ¿Cómo te he llamado antes? Eficiente. Limpio, Lim- pulcro, no entiendo muy bien por qué. Dicho, de aspecto limpio, pulcro, con las ideas de aspecto. Karen, para mí, tienes pinta de tener las ideas claras, con un coco bastante inteligente o con dones de genio, sin ser atormentado, pero más bien del tipo ingenioso, valga la redundancia, y con ojos de todavía estar buscando su hustle, entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí, Pensaba que cuando has El amor. dicho genio atormentado, que creo que no lo soy, ibas a hacer algún tipo de referencia a la Gaia Ciencia. sí, pero es que yo no sé lo que es eso, ¿sabes? Es una célebre obra filosófica de Nietzsche, en la que, pues bueno, se trata un poco el método, ¿no?, de hacer filosofía. No me harás sentir tonta por no conocer filosofía. No lo haré, ¿no? Por cierto, el otro día, en este proceso... Pero en mental- el script pone que tienes que decir, ¿no te da la sensación de que... Ya, pero también pone el o, otro día... ¿no te parece que...? El otro día, dentro de todo este marco existencialista que estamos teniendo últimamente, de poner nuestra mierda junta, o de tratar de hacerlo por lo menos, estaba pensando, que yo a veces hago esas cosas, pensar, en que a esta edad no se sabe muy bien, por lo menos yo no lo sé, no sé si tú estás más al tanto de eso, Yo tengo mucha basura en mi habitación. es posible. Estaba pensando en qué es lo que se espera de todo esto, ¿no? ¿De nosotros? ti, de mí, Nada, este porque nadie lo va a podcast. escuchar, eso es lo mejor. Así que libérate, shake it up y di lo que te salga de la po. Aquí tenemos que poner el sketch este de El- cualquier parecido con la realidad es pura, ¿sabes? No, aquí va el beep, Vale. el pitido de censura, tío, no, pero no Vale, sabes. Entonces yo veo como una dicotomía entre lo que Uf, se una supone... dicotomía, suena dick. Me parece una palabra muy sexy. Podemos poner aquí el pitido también, si También es verdad. un contraste, una contraposición
te he dicho que el español me cuesta a veces, entre lo que yo a nivel personal estoy haciendo con mi vida y lo que se supone que tendría que estar haciendo. No sé si a ti te pasa. ¿Qué se supone que tendrías que estar haciendo, Clarence? Ser productivo, básicamente. Pero estás ahora mismo en mi cuchitril de estudio grabando un podcast. No es menos cierto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no hay nada de productivo en eso? No es el tipo de productividad que entiendo que se espera de mí. Cuando dices ser productivo, ¿te refieres a trabajar más? Es una manera de verlo, sí. O sea, que cuanto más trabajas y te des lo más productivo te sientes. No necesariamente. Pero por ahí van los tiros. Sí y no. Yo creo que hay que diferenciar entre lo que es ser productivo a nivel laboral y estar autorrealizado. Sentirse realizado, en realidad. Te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Qué es lo que te llevaría a ti a sentirte realizado? Pues me alegra que hagas esa pregunta, Almudena, porque hay un señor, no recuerdo ahora exactamente el periodo al que pertenece, pero es o era, mejor dicho. ¿Está muerto? Creo que sí. Un señor muy simpático, psicólogo humanista, que se llamaba Abraham Maslow, que hablaba un poco de una pirámide en la que, pues, en la base de la misma están las necesidades más básicas del ser humano. Entonces, las de autorrealización estarían como más en la cúspide, ¿no? En ese trozo más pequeño, digamos, de la pirámide. Sí, pero, tío, nos vas a dar todo el tostón, quiero decir. La verdad es que no. Yo también fui a clase, ¿sabes? Quiero decir, pero no me harás sentir tonta por no conocer filosofía. A mí me gustaba mucho ir a clase. Mira, por ejemplo, eso es una cosa que me hacía sentir productiva. Adoraba ir a clase. Sentía que la acción, ¿cómo se dice? Nimia. No es necia. A veces me sorprende. La nimia, ¿verdad? Sí. La nimia acción de levantarme cada mañana para ir a clase me parecía totalmente alucinante. Porque tenía sentido y porque me gusta mucho aprender. Y es una cosa que no le pasa a mucha gente o no la expresan en voz alta porque no sé, como que está de moda ser mal estudiante o algo así. Entonces, para mí la universidad fue efímera como experiencia. No la pude apenas disfrutar y ahora en esta mierda de vida post-gradual y post-universitaria y apocalíptica pandémica, no te voy a mentir, sueño con volver a estudiar o con volver a la universidad. Definitivamente la vida era mucho más sencilla cuando la única preocupación que tenías que tener en mente era aprobar un examen o suspenderlo. Realmente todo esto yo creo que forma parte de un camino en el que estamos en algún momento de nuestra vida y bueno, pues creo que a todos nos han Pero dicho... es que ¿qué momento de nuestra vida es este? Es que no me gusta nada hablar de esta edad como este momento de nuestra vida. Yo tengo 24 años, tú tienes 25. ¿Qué momento es ese? ¿A ti no te pasaba que cuando estabas en la universidad la gente siempre te decía aprovecha ahora, es el mejor momento de tu vida, tal? Y yo realmente... Empezaron a decirlo, empezaron a llover expresiones y consejos de esos en el instituto, la verdad. Yo realmente ahora sé, aunque en ese momento no lo terminaba de entender, pero ahora ya sé que sí que era el mejor momento de mi vida. Porque no tenía las preocupaciones que tengo ahora. Por ejemplo, era más, de alguna manera, más libre en ese sentido, ¿no? Porque al final tienes que cumplir con unas obligaciones mínimas en ese momento que no tienen nada que ver con las que tenemos ¿Sabes ahora. qué pasa? ¿Sabes qué pasa? A mí me genera mucha confusión y conflicto interno tener esta edad, porque siento que hace, no sé, ponle 20 años, tener 25 años era tener 25 años, en el sentido de que tenías tu currito, tenías tu parejita, tenías tu pisito,
estabas con los típicos struggles y luchas típicas de la edad de, bueno, joven adulto, ya tirando para adulto, y sin embargo ahora es que yo no me siento allí para nada, me siento a años luz de esa supuesta vida adulta que hay que comenzar. Y no llega por, pues no sé, si factores externos, internos, personales, mentales. El caso es que no llega. Y lo peor de todo es que siento que no soy la única y encima lo veo. Hay una especie de queja generacional brutal. Y supongo que siento... Antes el problema era mío solamente, pero estaba muy guay saber que otra gente sí podía conseguir las cosas. Ahora saber que somos un colectivo de fracasados, entre comillas, supongo que eso me deprime más que estar sola en la miseria. No sé si a ti te ocurre o te ha ocurrido esto en algún momento. Yo cuando era pequeño, más joven que ahora, siempre pensaba, a los 30 tendré la vida resuelta. Ahora me doy cuenta de que los 30 están aquí y no estoy teniendo la vida resuelta. Yo no pensaba tan... Para mí no eran los 30, para mí eran pues sobre los 20 y pico, cosas así. Lo veía totalmente razonable. Yo veía a la gente de 20 y tantos totalmente hechos, con la vida no resuelta, pero joder, que tenían sus cosas, que no estaban pasando las que estamos pasando nosotros, y se veía tan apetecible porque era, pues no sé, daba mucha sensación de libertad. 30 para mí era como, oh, qué puto viejuno, ya tiene familia y todo, pero 20 y pocos era el sueño, porque eras libre, eras mayor, tenías tus cosas. Yo eso no lo veo ahora. Entiendo lo que dices, que a los 20 y pico, tal y como nos lo veíamos en ese momento, eres mayor, pero no mucho. Tienes lo mejor de los dos mundos, ¿no? Esa capacidad de decidir que tienes cuando eres adulto, y esa capacidad de disfrutar que tienes cuando eres menos adulto, más joven. Claro, justo, es como una vorágine de lo bueno y lo malo, pero te da igual lo malo porque eres joven y, bueno, tienes 20 y picos años. Y entonces está bien. Y yo no siento que estemos bien. Eso es lo que más me perturba, la verdad. Y ya no solamente por temas de edad, porque, bueno, cuando una reflexiona e intenta no culparse tanto a sí misma, se da cuenta de que hay factores externos a una que, bueno, la llevan a donde está, ¿no? Sin querer pecar de victimista, por supuesto. Pero, no sé, temas de logros, temas de relaciones, temas de futuro. ¿Qué cojones futuro? Exacto, en realidad el futuro no es más que esa bestia que te está siempre pisando los talones. Siempre hay una fecha a la que estás esperando, otra después de esa, y así sucesivamente. Yo creo que el futuro, al final, es algo a lo que no nos tenemos que enfrentar, sino que tenemos que estar preparados para ello. ¿Y cómo vamos a estar preparados para el futuro, para un futuro que no podemos imaginar? Esa, Almudena, es la gran pregunta. Explícamelo, porque yo no lo entiendo. Y supongo que por eso esto se llama rayadas y crisis existenciales. Porque luego ya si nos metemos en estas dinámicas, me pongo a veces a pensar en cosas como, ¿qué hacemos aquí? A veces leo memes súper contradictorios, ¿sabes? En plan, unos hablan rollo o dicen cosas rollo, se supone que estamos aquí solamente para comer, dormir, follar y convivir con otras especies animales, y ya está. Toda esta vaina alrededor de nosotros es totalmente extra. Y luego hay otros memes totalmente diferentes del rollo puedes hacer lo que quieras, o yo qué sé, puedes conseguir todo lo que te propongas, si quieres algo, ve por ello. Mientras ves como en internet gente de 19 años, tío, en plan hace millones, porque es gilipollez.
Y tú estás aquí como muerto de la envidia y el asco y no sé, un poco todo, ¿no? Sabiendo que tú también tienes lo tuyo y el talento y tal, pero como que, no sé, no te llueve. No sé, es muy patético decirlo así. Hay gente que definitivamente tiene una suerte que yo no sé ni de dónde la sacan. Ya, es verdad. Y en cambio otros, trabajándoselo, no llegan hasta a esos niveles. Ya. Entonces creo que al final todo esto es muy relativo. Ya. Y encima no tiene fin. Ni este podcast, ni el tema. Hablando de fin, Sí. ¿cuánto llevamos? Pues no lo sé. 16 minutos, 32. ¿En serio? Solo. La manera en la que has dicho, en serio, estoy cansado, ya no quiero nada más de esto, estoy deprimido. Post. La verdad es que same. Yo estoy cansada de hablar de esto porque yo no esperaba que este fuera a ser un tema tan deprimente, para serte sincera. La verdad es que no, yo tampoco lo pensaba. Casi que prefiero que pasemos al siguiente podcast, que es como que mejor, ¿no? Yo creo que sí. Sin hacer spoiler, cortamos y pasamos al siguiente. Y quien lo escuche, que haga lo mismo. Yo creo que sí. Eso va a ser lo mejor. ¿Sí? Para todo el mundo, tanto para nosotros como para ellos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.